Pues bienvenidos todos a este estudio que tenemos el día de hoy. Mi nombre es José Díaz, soy el pastor de la iglesia Nube y Fuego y te doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio. Hoy te quiero compartir del libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Ujú. Es cuando Jesús anda sobre el mar. Y un poquito antes de empezarte a leer, te quiero llevar al contexto. ¿Cuántas veces hemos sentido que las situaciones a nuestro alrededor, los problemas en la familia, los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, tal vez la situación financiera, la situación a lo mejor de alguna adicción, nos han llevado precisamente a pensar que nos podemos hundir, nos han llevado a pensar que estamos en la oscuridad? Así estaban los discípulos tal vez en ese momento, nada más que ellos de manera literal estaban en una barca en medio de la noche, ¿sí? Esperando llegar al otro lado. Creo que muchas veces nosotros así podemos estar esperando llegar al otro lado, ¿no? Terminar todos los procesos que podemos tener, todas las situaciones que han venido a asolarnos, a traernos incertidumbre, a traernos dolor, a traernos angustia. Pues bueno, todos lo queremos pasar de la mejor forma y lo más rápido. Pero bueno, creo que también tenemos que ser pacientes en lo que quiere hacer Dios. ¿Sí? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que confiar en Jesucristo. Y bueno, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra parte de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y tomó de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, ¿sí? Le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Creo que muchas veces nosotros podemos estar con poca fe. Muchas veces las situaciones nos han llevado a dudar si Dios está tomando el control. Muchas veces yo creo que también nos han llevado a poder tomar acciones que a lo mejor no es la voluntad y no son las correctas delante de Dios. Así es de que yo creo que también tenemos que tener ese tiempo de aprendizaje de qué es lo que sucede. Cuando nosotros podemos ver a un Jesús que anda sobre las situaciones sobrenaturales y nosotros solamente estamos sobre cosas naturales como la barca puede ser el ejemplo de nuestra conformidad, la barca puede ser de nuestra situación donde podemos estar tranquilos y cómodos, pero sabes, esa es la parte natural. Creo que a veces nosotros tenemos que caminar en las cosas sobrenaturales. A veces nosotros, ¿sí? Tenemos que estar buscando a través de las situaciones de Dios y eso tiene que ser en toda nuestra vida. Ya no puede ser un a veces. Creo que ahora tenemos que cambiar el que siempre tenemos que caminar en las cosas sobrenaturales que Dios pone. A lo mejor hay cosas que no entendemos, a lo mejor hay cosas que salen de nuestro control, por supuesto, pero realmente cuando nosotros nos agarramos del Señor, así como Pedro, llegamos a tener el control, pero no por nosotros, sino porque Él tiene el control realmente de nuestra vida. Pero cuando nosotros permanecemos en Él, entonces todo está bajo control, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros estemos angustiados, aunque tengamos temor, aunque las situaciones veamos que se están levantando vientos, que la marejada está azotando también en nuestra vida, pero realmente Dios tiene el control. Una vez que Dios está en medio de nosotros, como en este pasaje que estamos leyendo, cuando Jesús sube a la barca, a tu barca, a mi barca, a la barca de cada uno de nosotros, bueno, empieza a traer calma. Y nosotros entonces tenemos que reconocerle en todo tiempo y en todo momento que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, que Él es el Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros. Él es precisamente el que puede traer esa calma. ¿Ok? Bueno, también yo te quiero platicar muy rápido acerca de que hay situaciones que nosotros tenemos que entender. ¿Ok? Cuando nuestro propósito está alineado al propósito de Dios, no el propósito de Dios se alinea al de nosotros, más bien nuestro propósito se alinea al de Dios, entonces todas las cosas van a fluir. Pero cuando nosotros queremos que Dios se alinee a nuestro propósito, ese es algo que no va a suceder. Por eso es que a veces nosotros cuando estamos orando a veces por cosas que realmente ni siquiera están en el propósito de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poder orar de manera correcta? Pregúntale a Dios cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Nosotros debemos de depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Para que nosotros podamos caminar en las cosas sobrenaturales, debemos de tener fe.
Dios no nos pide más que una palabra, que es la misma que dice aquí con Pedro. Lo único que le dijo a Pedro, no le preguntó cuánto tiempo tenía de conocerlo, no le preguntó cuántos estudios tenía, no le pregunta qué es lo que podía hacer, cuántas personas conocía, etcétera. Lo único que le dice es, ven. ¿Sabes? Pedro es el que toma la iniciativa de decir, Señor, si eres tú, entonces yo quiero ir. Y Jesús lo único que hace es que le dice, ven. Esa es como una situación que nosotros pudiéramos ver en el punto donde, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios siempre va a abrir la puerta y va a decir, ok, ¿quieres más? Ven por más. Eh, Dice la misma palabra que el que toca, bueno, se le abre y al que pide se le da. Y tú y yo estamos en esa situación que podemos pedirle a Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad sobre todas las situaciones. Así es de que nosotros debemos de tener la tranquilidad de que todas las cosas que estamos viviendo siempre nos van a ayudar a bien. Siempre, aunque veamos que está la tormenta, aunque veamos que hay mucho viento, aunque nos sientamos que es muy oscuro, que ya es muy tarde y que estamos desvelados, cansados y que sentimos que no llegamos al otro extremo, hay que confiar en Jesús porque Él siempre va a llegar en el momento correcto. ¿Sí? Él siempre va a tomarnos de la mano en el momento de la angustia. Lo único que nosotros tenemos que tener es fe. Debemos de ejercitar nuestra fe siempre en el Señor. Así es de que tú y yo tenemos que caminar en las cosas sobrenaturales. Yo te invito a que podamos seguir explorando más, que esta palabra de Dios no nada más sea leída, sino que esa nos lleva a ser transformados precisamente conforme a la imagen de Cristo. Que siempre que estemos escuchando de Él podamos ser transformados en las cosas que tenemos que transformar. Que seamos como un odre nuevo, donde tomemos lo nuevo de Jesús precisamente a nuestra vida para que podamos ser renovados, transformados y podamos tener la mentalidad de Cristo. Cuando nosotros tengamos la mentalidad de Cristo, entonces vamos a caminar en cosas sobrenaturales. ¿Sí? No vamos por los milagros, no vamos por los peces, no vamos por la multiplicación, sino vamos por Jesús, porque Él es suficiente para calmar cualquier situación. Así es de que empecemos a echar a andar nuestra fe. Tal vez sí tenemos fe, pero hace falta que nosotros sigamos caminando en cosas sobrenaturales. Es necesario que nosotros le creamos para que nosotros entonces, ahora sí, podamos hacer su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha estipulado, de acuerdo a lo que Él ya nos ha hablado desde tiempos antes. Así es de que no perdamos más tiempo, empezamos a caminar en lo sobrenatural. Sabes que cuando se alinea el propósito de Dios, ¿sí?, al de nosotros, también a Dios le agrada. Es en el momento yo puedo ver a un Jesús que no se enoja porque Pedro quiere hacer algo similar a él, sino simplemente le dice, ven, quiero que disfrutes, quiero que te imagines a Jesús diciéndole casi casi ahí, quiero que disfrutes y que sientas lo que yo estoy sintiendo y cómo lo hago, que entiendas qué es lo que yo estoy haciendo, que no nada más estoy en las cosas naturales, sino yo me muevo en las cosas que salen de la lógica humana. Así es Jesús, así es de poderoso. Esta es una historia tremenda que nosotros debemos de aprender y de seguirla estudiando, porque la palabra no se limita nada más en esto, sino simplemente Dios es, vamos pues, es creativo en gran manera y nosotros no vamos a poder limitar su creatividad. Así es de que también así como Él es creativo, tú y yo podemos seguir buscando más de su creatividad en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en nuestro andar, en nuestro entorno. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿En dónde tenemos que poner la fe? Solamente en Jesús. Y Él va a traer tranquilidad a todo lo que nosotros hagamos, o lo que nosotros tengamos. Yo espero que esta palabra haya sido para que nos podamos edificar en conjunto y que Dios siga bendiciendo tu vida, ¿sí? Que Dios te siga llevando a más, que cumpla los anhelos de tu corazón y que si tú estás pasando por una tormenta, tal vez también puedes escribirme y podamos estar orando y poniéndonos de acuerdo los dos en conjunto a través de las situaciones, porque para eso nos ha dejado Dios como hermanos. Hasta la próxima.